Hola, muy buenas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que están siendo los índices, ¿no? Bueno, pues en Europa, sin más, sin novedad, tenemos unos índices tranquilos con una decisión de tipos de interés que el mercado había ampliamente descontado ya en que el Banco Central Europeo no los tocaría, como así ha sido, y se mantienen, por tanto, en el 4,5%. Esto pues sigue dificultando a una Europa que no puede permitirse el lujo de tener esos tipos de interés tan elevados y en clara recesión, ¿no? Ya yo creo que el Banco Central Europeo está deseando bajar los tipos de interés, pero en la cola va el tercero, ¿no? Primero va el mercado, segundo va la Reserva Federal y tercero el Banco Central Europeo. Así que en Europa, sin más, ya os digo que se han mantenido los tipos de interés a la espera de lo que haga la Reserva Federal la semana que viene. De Estados Unidos, ¿qué podemos destacar? Pues tenemos ligeros rebotes a estas horas en los principales índices. El Standard & Poor's 500 sube un 0,40%, el Dow Jones sube también, y lo más reseñable quizás es que ha salido un dato a las 2,5 europeo del Producto Interior Bruto del último trimestre, en un 3 y pico por ciento, 3,3% si mal recuerdo, lo cual sitúa a Estados Unidos en una clara senda de crecimiento y bastante mejor de lo que el mercado esperaba a priori, que lo había descontado en un 2%, ¿no? Y esto lo único que viene es a corroborar que los datos a nivel macroeconómico, al menos de los indicadores más principales indicadores, tanto el empleo como los datos de PIB, pues son bastante sólidos, ¿no? Bastante sólidos en tanto en cuanto se sigue creando empleo, o al menos no se destruye tanto, las peticiones de desempleo siguen siendo muy bajas y tenemos un Producto Interior Bruto que sigue creciendo. Por tanto, la economía en Estados Unidos lo que muestra es clara salud, robusta salud, ¿no? Y esto, todo ello antes, a menos de una semana de que se vuelva a reunir la Reserva Federal, que sucederá el día 31, el próximo miércoles, donde prácticamente el mercado descuenta que no vaya a subir, que no vaya a tocar los tipos de interés. Eso no es lo relevante, porque ya está 100% anticipado, sino cómo va a hablar la Reserva Federal en la rueda de prensa, ¿no? Si nos va a dar pistas de cuáles son sus políticas monetarias a futuro, y ahí es donde yo creo que se va a marcar el devenir de los mercados en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que va a haber un punto de inflexión a partir de la reunión del 31, que puede ser un catalizador, sin más si cabe, ¿no? Que haga continuar la tendencia alcista que ya estamos viviendo desde el último rally de Navidad, cuando salió el famoso dot plot de la FED, en la que los comisarios de la Reserva Federal votaron por 3 bajadas de tipos de interés en el año 2024. O puede haber un punto de inflexión si es que la Reserva Federal se muestra un poco más dovish, un poco más duro en sus políticas monetarias, o al menos en el mensaje, y esto hace que el mercado empiece a tomárselo más en serio y empiece las ventas, ¿no? Teniendo en cuenta que el rally alcista que estamos viviendo en el Standard & Poor's 500 el último año, pues es uno de los más grandes de la historia. Así que, bueno, si acaso comentar los resultados de Tesla, ¿no? Que han sido peor de lo esperado por el mercado, con un Elon Musk que ha tratado de convencer al mercado de que no puede con la expansión de vehículos, bueno, que es previsible que pueden alcanzar las más ventas para el año 2024, pero lo cierto es que se han rebajado precios considerablemente para impulsar unas ventas que no se han dado, ¿no? Y el mercado está siendo muy agresivo en la penalización de esto, puesto que no se había descontado que Elon Musk sería capaz de, mediante esta estrategia de rebaja de precios, impulsar las ventas, pero no ha podido, impulsar un poco la expansión, pero no ha podido, ¿no? Y ahora mismo el mercado está penalizando a Tesla un 10%, que bueno, es un contraste un poco con los buenos resultados de Netflix, que subía un 12%, y los de Microsoft, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima semana, donde yo creo que habrá más jugo y más volatilidad con la reunión de la Reserva Federal. Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, responsable de Active Trades, y hoy vamos a hacer esta sección de secretos de Wall Street desde el jardín de mi casa. ¿Por qué motivo? Fijaos, porque quiero reflexionar sobre lo que hemos estado hablando durante toda la semana.
sobre la desinformación, los peligros que trae la desinformación, lo complicado que es bien recibir noticias falsas o bien no contrastar todos los datos que tenemos. Y es que hoy ha habido un montón de información que yo he recogido, bueno, pues en mi cuaderno de notas, de ideas. Al fin y al cabo es interesantísimo tener un cuaderno que nos ayude a plasmar nuestras ideas. No es un diario de trading, es simplemente un cuaderno de notas, donde yo voy escribiendo a lo largo del día ideas, datos, información. Fijaos, está llenísimo de garabatos y de 50.000 cosas que voy incluso dejando la mano muerta para ayudarme a pensar en las distintas noticias sobre las que tengo que actuar durante el día. Hoy hemos visto, como decía, todos esos datos, y durante la comparecencia de prensa de Christine Lagarde ha habido algo que me ha hecho acordarme de vosotros y de esta sección en concreto, y es que Christine Lagarde nos decía que era muy poco probable que viéramos un riesgo de inflación de segunda ronda, porque el 40% de las empresas de la Unión Europea no habían necesitado modificar sus contratos por la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores, puesto que, bueno, durante el 2023 pues ha habido una inflación muy alta y lógicamente esto ha repercutido en los bolsillos de todos los trabajadores. Lo curioso, y no ha mentido en ningún momento, es que ha utilizado esta información para decir que no veía un riesgo de inflación de segunda ronda vía salarios, cuando justamente la contrapartida de esa frase es que el 60% de las empresas en la Unión Europea han tenido que modificar los salarios y los contratos de sus trabajadores porque han sufrido un poder adquisitivo que se ha reclamado después. Fijaos en ese detalle, en ningún momento ha mentido, pero claro, nos ha contado la película de una manera totalmente partidista, como a ella le interesaba, para argumentar algo que justamente nos da un dato sobre lo opuesto. Y si lo decimos muchas veces y muy rápido, pues suena hasta verdad, que gracias a que hay un 40% de empresas, el 60% tiene menos importancia. Pues bien, importa ese tipo de cosas, apuntarlas en un cuadernito como este, dejad claro ese tipo de ideas para que luego podáis volver y repasar estas ideas. De verdad, no os quedéis simplemente con la idea de voy a hacer unas pequeñas ideas, voy a tomar unas notas durante el día y nunca más las reviso. Al contrario, aprovechad estos momentitos para aglutinar un poco esas ideas durante el estado de calma del que os he hablado en más de una ocasión. Bien, si hacéis esto os va a ayudar un montón. Por ejemplo, con el dato de mañana. Mañana tenemos el dato de PCE en Estados Unidos. Este dato que al fin y al cabo es un deflactor del consumo personal interno, y estoy mirando, veis, aquí tengo el dato de diciembre y fue de un 2,6. En ese 2,6 de diciembre ahora tenemos un baremo para poder comprobar qué es lo que sucederá mañana. Ese PCE, que no es otra cosa que una modificación del IPC al fin y al cabo, y que nos dice cómo está la inflación en Estados Unidos y que a la Reserva Federal le gusta mucho más que el IPC. Haciendo esto muy cortito, lo único que quiero deciros es: utilizad un cuaderno, es una de las herramientas tecnológicas más increíbles. Apuntad vuestras ideas durante el día, volved de nuevo durante estos ratitos de calma, repasarlas, y no os fiéis del partidismo en unas declaraciones, sino fiaos de los datos. Un 60% siempre es más que un 40%, le pongamos la coletilla que le pongamos, señora Lagarde. Así es que aquí os dejo el pequeño tip de hoy, el pequeño truco de hoy para cerrar esta semana de la lucha contra la desinformación, puesto que desde Negocios Televisión y Active Trades queremos hacer exactamente eso: luchar contra la desinformación, informaros cada día y ayudaros en vuestra toma de decisiones diaria. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.